Muy bien, en el día de hoy vamos a ver el tema anemias. Así que los dejo con la intro y luego comenzamos. Hola a todos, mi nombre es Cecilia Delgado, soy doctora en medicina y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube, donde podrán aprender muchas cosas, entre ellas bioquímica, histología, fisiología, genética, biofísica, fisiopatología, entre muchas cosas más. Así que si te gusta la idea te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para ser notificado de cada nuevo video que suba. Y ahora, sin nada más que agregar, los dejo con el tema de hoy. Bueno, en esta clase nos vamos a centrar sobre todo en entender qué es una anemia y las clasificaciones que se pueden hacer de las distintas anemias que hay. ¿Cómo definimos una anemia? La vamos a definir como el descenso de la masa eritrocitaria que resulte insuficiente para aportar el oxígeno necesario a las células. Recuerden que dentro del glóbulo rojo viaja la hemoglobina, la cual transporta oxígeno hacia los tejidos. Entonces, si disminuye la masa eritrocitaria, obviamente se va a dificultar el aporte de oxígeno a los tejidos. En la práctica clínica, nosotros definimos una anemia como el descenso de la concentración de hemoglobina. Hay determinados valores de corte, los cuales vamos a ver que por debajo de esos valores de corte de concentración de hemoglobina es lo que se define una anemia. Pero esos valores de corte van a variar dependiendo de la edad, del sexo, de la raza, el área geográfica y una situación fisiológica en la mujer que es el embarazo. Antes de ver cuáles son esos valores de corte, me interesa que sepan que la anemia en realidad no es una enfermedad, sino que es una condición o una situación patológica, ¿sí?, que se asocia a enfermedades. Nosotros cuando diagnosticamos una anemia, no es que le decimos tenés anemia y andate para tu casa y listo. No, nosotros lo que tenemos que hacer cuando una persona tiene anemia es ir a buscar la causa de esa anemia. Porque no es que la anemia es una enfermedad que aparece sola, ¿sí?, sino que tiene una causa de fondo. Por ejemplo, puede ser un sangrado. Si la persona está teniendo un sangrado, que puede ser una hemorragia interna o puede haber tenido un accidente y estar sangrando mucho, esa pérdida de sangre hace que la persona tenga una anemia. Pero esa anemia no es que se manifestó sola, es porque tiene una causa de fondo. Entonces, lo más importante que entiendan eso, que la anemia en sí no es una enfermedad, sino que es causada por una enfermedad. Entonces, lo más importante es siempre ir a buscar la causa. Bien, dijimos que depende de la edad, del sexo, de la raza, del área geográfica y del embarazo. Los niveles de corte que vamos a ver acá son los que definió la OMS, según varios estudios epidemiológicos que hizo, definió varios valores de corte que son los que ahora vamos a ver. Pero sepan que estos valores de corte en realidad dependen también del área geográfica, o sea, nosotros que estamos a nivel del mar, estos son los valores de corte que vamos a ver, que son normales para el nivel del mar. Ahora, si nos vamos a alturas que sean muy extremas, ¿sí?, altitudes extremas, esos valores van a cambiar. ¿Por qué van a cambiar? Porque cuando nosotros nos vamos hacia la altura, la presión de oxígeno disminuye en la altura. Entonces, al disminuir la presión de oxígeno en la altura, en nuestro cuerpo sucede una adaptación y es que el riñón empieza a sintetizar más cantidad de eritropoyetina y por ende se estimula más la formación de glóbulos rojos y va a haber más hemoglobina. Entonces, en la altura, cuando ya la persona tiene varios tiempo viviendo en la altura y ya su cuerpo se adaptó, en realidad hay mayores concentraciones de hemoglobina en esas personas que las que tenemos acá a nivel del mar o en algún país que esté cercano a nivel del mar, ¿sí? Por eso es importante que en realidad la anemia y los valores dependen
de todas estas cosas, entre ellas el área geográfica. En cuanto a la raza, se vio que la raza afroamericana tiene menores valores de hemoglobina que otras razas. Vamos a ver entonces los valores de corte. Los valores de corte van a depender de la edad y del sexo, como dijimos. En las mujeres que no están embarazadas, el valor de corte es de 12, o sea, una anemia en una mujer que no está embarazada se define como un valor de concentración de hemoglobina menor a 12 gramos por decilitro. En los hombres, una anemia se va a definir con una concentración de hemoglobina menor a 13 gramos por decilitro. ¿Sí? Los hombres, al tener mayor cantidad de andrógenos, eso es lo que hace que tengan mayor concentración de hemoglobina en sangre y por eso la anemia se define menor a 13 y en la mujer menor a 12. En las mujeres que están embarazadas, lo que se produce es que hay un aumento de la volemia, hay un aumento del líquido extracelular que tienen las mujeres y eso hace que los glóbulos rojos queden diluidos porque hay muchísima cantidad de agua que rodea esos glóbulos rojos, entonces quedan como si estuviesen diluidos. Entonces la anemia en la mujer que está embarazada va a tener un valor de corte más bajo, que va a ser menor a 11 gramos por decilitro. ¿Sí? Ya tienen de por sí concentraciones de hemoglobina menores, por esto que les digo, de que los glóbulos rojos quedan más diluidos y eso hace que baje la concentración de hemoglobina. Por eso el valor de corte es un poco menor que para una mujer que no está embarazada o para un hombre. En los niños, en realidad depende mucho de la edad que tenga el niño, pero más o menos se toman un rango de 11 a 12. Aunque en los niños que son recién nacidos, el valor es menor a 14. Antes de ver la clasificación de las anemias, vamos a ver cuáles son los mecanismos de adaptación que tiene nuestro cuerpo cuando se expone una anemia y después vamos a ver la clínica. Y después sí vamos a ver todas las formas de clasificar las anemias. Para los mecanismos de adaptación que tiene nuestro cuerpo frente a una anemia, se van a dividir en los que son intraeritrocitarios, que son los primeros que se ponen en marcha, y luego tenemos los extraeritrocitarios, que son los que se ponen en marcha después. Como su nombre los dice, intraeritrocitarios es porque son los mecanismos de adaptación que se ponen en marcha dentro del eritrocito y los extra van a estar afuera. Lo primero que sucede cuando una persona tiene anemia en nuestro cuerpo es que aumenta la cantidad de 2,3 dPg. ¿Sí? Recuerden que el 2,3 dPg es 2,3 difosfoglicerato. Y recuerden de la clase de hemoglobina, que si no la vieron está bueno que la vean previo a este video, se los dejo ahí en la i para que puedan acceder al video. Lo que hacía el 2,3 dPg era disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Para qué queremos esto? ¿Recuerdan cuál es la definición de anemia? La definición de anemia era que estaba comprometido el aporte de oxígeno a los tejidos. Y obviamente nosotros no queremos eso. Por eso es que se ponen en marcha estos mecanismos para tratar de solucionar esto y que le llegue mucha cantidad de oxígeno a los tejidos igual. Una de las cosas que hace es aumentar el 2,3 dPg. El 2,3 dPg disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Si nosotros disminuimos la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, quiere decir que cuando la hemoglobina llega a un tejido y tiene el oxígeno, al estar aumentado el 2,3 dPg va a unirse a la hemoglobina y la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno y el oxígeno se suelta y de esa forma difunde, o sea, pasa hacia el tejido, ¿sí? O sea que aumentando el 2,3 dPg disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y al disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno va a poder difundir mejor a los tejidos. Por más que haya poca concentración de hemoglobina, al favorecerse la disociación de la hemoglobina del oxígeno, este puede difundir mejor y pasar a los tejidos. Y recuerden que cuando la afinidad de la hemoglobina
por el oxígeno disminuye, la curva de saturación de la hemoglobina se desplaza a la derecha. ¿Sí? Todo esto recuerden que lo tienen en la clase de hemoglobina, que vayan a verla si todavía no la vieron. Esos serían los primeros mecanismos que se ponen en marcha, que son los intraeritrocitarios. ¿Qué es lo que sucede luego? Luego, lo que va a suceder son los mecanismos extraeritrocitarios, o sea, lo que va a pasar fuera del eritrocito. La mayoría de los cambios en realidad se dan a nivel cardiovascular, y una de las cosas que sucede es que hay una redistribución del flujo sanguíneo. ¿Qué quiere decir esto? Que se redistribuya en realidad el flujo sanguíneo, quiere decir que va a ocurrir vasoconstricción en algunas arterias y vasodilatación en otras, para favorecer que llegue más sangre a algunos tejidos y menos sangre a otros. ¿Por qué necesitamos esto? Necesitamos esto porque, como dijimos, la cantidad de oxígeno, en realidad el transporte de oxígeno está perjudicado. Entonces nosotros necesitamos, nuestro cuerpo que es inteligente, necesita mandar más cantidad de oxígeno a determinados tejidos que son oxígeno dependientes y a otros mandarles un poco menos, ¿sí? Por ejemplo, el cerebro y el corazón, que son órganos nobles, los riñones, esos tejidos nobles necesitan, sobre todo el corazón y el cerebro, todo el tiempo oxígeno, ¿sí? Porque si les falta oxígeno unos segundos, puede ocurrir un ACV, puede ocurrir un infarto. Entonces, todo el tiempo necesitan oxígeno porque son órganos aeróbicos. Entonces, esos órganos son los privilegiados, por decirlo de alguna forma, y es hacia donde se tiene que redistribuir el flujo sanguíneo. O sea, a esos órganos hay que mandarle sangre asegurada. Tiene que llegarle oxígeno sí o sí. En cambio, otros órganos no es tan indispensable el tener tanta cantidad de oxígeno. Por ejemplo, el intestino, el vaso, obviamente necesitan oxígeno, pero no tanta cantidad como el cerebro y el corazón. Entonces, a esos órganos le vamos a mandar un poquito menos de sangre para poder mandársela a los órganos que necesitan más, ¿sí? Eso es la redistribución del flujo sanguíneo. Va a ocurrir vasoconstricción, sobre todo a nivel periférico y a nivel de la piel. Por eso es que uno de los signos que tiene la anemia, que ahora después los vamos a ver, es la palidez cutáneo-mucosa. Si ustedes miran, por ejemplo, la palma de la mano, que es una de las cosas que se suele comparar de una persona que tiene anemia con una que no tiene anemia, la persona que tiene anemia tiene toda la palma de la mano blanca, ¿sí? Muy pálida. ¿Y eso por qué es? Por esto mismo, porque ocurre esta redistribución del flujo sanguíneo y se genera una vasoconstricción, o sea, se reduce el radio del vaso sanguíneo para no llevar tanta sangre a la piel y sí llevarla, por ejemplo, al cerebro o al corazón. Bien, otra cosa que sucede a nivel cardiovascular y que tiene que ver con lo mismo es que hay un aumento del gasto cardíaco, ¿sí? Recuerden que el gasto cardíaco es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. O sea, dicho en palabras, el gasto cardíaco es el volumen de sangre que eyecta el corazón en un minuto. Eso tiene que aumentar. O sea, en un minuto tenemos que tratar de que el corazón bombee ¡qué cómico! O sea, en un minuto tenemos que tratar de que el corazón bombee más cantidad de sangre. ¿Por qué? Para lo mismo, porque está comprometido el transporte de oxígeno, o sea, la cantidad de oxígeno que le llega a los tejidos. Entonces, necesitamos tratar de bombear más cantidad de sangre por minuto para que así pueda llegar más oxígeno a los tejidos. También va a aumentar el volumen plasmático. También va a tener que aumentar el volumen plasmático para tratar de mantener constante la volemia. ¿La volemia qué es? La volemia es la cantidad de sangre que tiene el organismo, ¿sí? Es la cantidad de sangre en realidad que está en la circulación. Entonces, nosotros dijimos que la cantidad de glóbulos rojos va a ser menor. Dijimos que disminuye la masa eritrocitaria, ¿no? Entonces, si disminuimos la masa eritrocitaria, lo que sucede es que la volemia disminuye, porque es la cantidad de sangre que hay en la circulación. Si hay menor cantidad de glóbulos rojos, de eritrocitos, va a haber menor cantidad de sangre, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para compensar esto?
lo que podemos hacer es modificar el otro factor que tiene la sangre, ¿sí? el otro componente que tiene la sangre, que es el volumen plasmático, la cantidad de plasma que hay. Entonces, si nosotros tenemos que bajó la masa eritrocitaria, eso bajaría la volemia. Pero ahora, si nosotros aumentamos el volumen plasmático, ahí la volemia se puede mantener constante, a pesar de que haya una disminución en la masa eritrocitaria. O sea que el volumen plasmático aumenta porque disminuyó la masa eritrocitaria, y esto sucede para tratar de mantener una volemia constante. Ahora, lo que sucede es que los eritrocitos, como están en mayor cantidad de líquido, los eritrocitos quedan más diluidos y por ende quedan más pálidos. Y esta es otra de las cosas que favorece a la palidez cutánea mucosa, porque los eritrocitos que están llegando, por ejemplo, a la palma de la mano, además de ser menor cantidad por esta vasoconstricción, a su vez son más pálidos. Entonces, las dos cosas en su conjunto es lo que genera la palidez cutánea mucosa que hay en la anemia. Bueno, y estos son los mecanismos de adaptación que ocurren a nivel cardiovascular, pero también tenemos un mecanismo de adaptación que ocurre en el riñón. Lo que sucede en el riñón es que el riñón, cuando sufre de una hipoxia, por esta falta de oxígeno que estamos hablando, el riñón promueve la síntesis de una hormona que es la eritropoietina, ¿sí? La eritropoietina, como ya hemos visto en otras clases, lo que hace es estimular la eritropoiesis. La eritropoiesis es la formación de glóbulos rojos, ¿sí? O sea que la eritropoiesis se estimula gracias a la eritropoietina, que a su vez se libera en el riñón cuando éste sufre una hipoxia. ¿Sí? Ahí les puse, el riñón libera EPO, EPO es eritropoietina, es la forma de abreviarlo, cuando se detecta hipoxia en el mismo, o sea, en el riñón. Y la EPO lo que hace es ir a estimular la eritropoiesis. Bien, la EPO, una de las cosas que hace es acortar estos tiempos, ¿sí? Esto vendría a ser la eritropoiesis de una forma resumida. Partimos de un proeritroblasto, y ese proeritroblasto a los 3-4 días se transforma en un reticulocito, ¿sí? El reticulocito va a tener mucha importancia ahora después en la clasificación. Los reticulocitos son los precursores de los eritrocitos. El reticulocito a las 24 horas se transforma en un eritrocito. Lo que hace la EPO entonces es acortar estos tiempos. O sea, por ejemplo, si el proeritroblasto se transformaba en reticulocito a los 3-4 días, lo que hace la EPO es acortar este tiempo. O sea, por ejemplo, en 2 días ya se transformó en reticulocito y en 12 horas, por ejemplo, ya se transformó en eritrocito. Entonces, al acortar esos tiempos hace que se produzcan más rápido los eritrocitos o glóbulos rojos, ¿sí? O sea que la EPO actuaría ahí acortando los tiempos de la eritropoiesis y haciendo que ocurra de forma más rápida. Vamos a ver los síntomas y signos de la anemia, o sea, cómo diagnosticar una anemia clínica. Recuerden que un síntoma, primero que nada, para hacer la distinción, un síntoma es lo que la persona siente y un signo es lo que el médico puede ver, o sea, es algo que se puede ver. Los síntomas y signos se dividen en: a nivel del sistema nervioso central, la persona puede tener fosfenos y acufenos. Los fosfenos son cuando la persona ve como lucecitas de colores, destellos de colores. Los acufenos son cuando la persona siente zumbidos en los oídos. Luego, a nivel cardiovascular, puede presentar palpitaciones y taquicardia. Las palpitaciones son la percepción de los latidos, en realidad es algo subjetivo que siente la persona. O sea, se le pregunta por lo general a la persona si justamente siente que su corazón está latiendo más fuerte, ¿sí? O que siente el corazón en la garganta. Esas son las palpitaciones, es la percepción subjetiva de una persona de los latidos. Y la taquicardia, que en realidad la taquicardia, esto es más objetivo, esto se toma en el pulso o auscultando un paciente, y es la frecuencia cardíaca por encima de los 100 latidos por minuto. La taquicardia, ¿por qué se da? Por lo que dijimos, ¿se acuerdan que uno de los mecanismos de adaptación era
aumentar el gasto cardíaco, o sea, cuando la persona tiene anemia, uno de los mecanismos de adaptación es aumentar el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco podía aumentar a expensas de un aumento del volumen sistólico, o sea que en cada latido el corazón eyecte más sangre, pero también a expensas de un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Lo que se traduce en una taquicardia. O sea que esta taquicardia es como mecanismo de adaptación. Después a nivel muscular puede haber una fatigabilidad muscular. Estos son los tres principales sistemas que se afectan. Después puede haber del tránsito digestivo como estreñimiento o a nivel ginecológico puede haber otros síntomas o signos. Luego tenemos un signo muy característico que es la palidez cutáneo mucosa, que ya lo explicamos recién, es por vasoconstricción y por los glóbulos rojos que quedan de un color más pálido. Acá tenemos la palma de la mano de una persona que no tiene anemia y esta persona claramente tiene anemia. Se ve perfectamente la palidez. También se evalúa en las mucosas. Vean acá, esto debería estar de un color rojo, sin embargo está muy pálido. Cuando nosotros miramos una persona y esa persona tiene una palidez cutáneo mucosa, esa persona, nosotros ahí en ese momento podemos hacer diagnóstico de anemia clínica. Todos estos síntomas o signos en realidad acompañan a la anemia y son por lo general dados por estos mecanismos de adaptación que tiene el cuerpo o debidos también a la falta de oxígeno, ¿no? Todos estos síntomas que acompañan a la palidez cutánea mucosa son lo que se llama síndrome funcional anémico, ¿sí? Un síndrome se compone justamente de síntomas y signos. O sea que este es el síndrome funcional anémico. Son síntomas y signos que acompañan a la palidez cutánea mucosa. Una vez que nosotros hacemos el diagnóstico de anemia clínica, ahí tenemos que ir a confirmar el diagnóstico con la paraclínica. O sea, tenemos que ir a hacer el hemograma, por ejemplo, para poder confirmar que realmente la persona tenga una anemia. Después hay otra cosa que yo les hago la distinción porque muchas veces se confunde y en realidad estos síntomas que están en esta diapositiva, síntomas y signos, son de la anemia. Después hay otros síntomas y signos que son de ferropenia. O sea, la ferropenia, ahora después vamos a dar la clasificación, pero la ferropenia es una anemia debido a la carencia de hierro. O sea, es una anemia específica. Estos síntomas y signos son de anemia en general. O sea, son lo que dan todas las anemias. No tiene por qué tener todo el síndrome funcional anémico igual, ¿no? Y después tenemos, por otro lado, los síntomas y signos de ferropenia, que eso nos indica que la persona, probablemente el tipo de anemia que tenga, sea de tipo ferropénica, que es la más frecuente de todas. En la ferropenia lo que más se afecta son las células que se están regenerando todo el tiempo. Por ejemplo, las células del pelo, ¿sí? Por eso, al tener déficit de hierro, va a tener un cabello que es quebradizo, tiene uñas en coiloniquia, que son estas uñas que ven acá, o sea, las uñas quedan también más blandas y quebradizas, y tienen como esta forma, vieron que se hunde, tienen como esta forma de cuchara. Después también pueden tener, esto en realidad es bastante característico, es una lengua depapilada en los bordes. Si miramos esta lengua de acá, podemos ver claramente que en el dorso tiene las papilas, pero acá, si miramos los bordes, están bien lisitos, o sea, eso es una lengua que está depapilada en los bordes. Cuando la lengua está depapilada solamente en los bordes, eso es bien característico de ferropenia. Pero la lengua puede también estar totalmente depapilada. Eso indica más a que la anemia es por déficit de vitamina B12. Después también pueden tener las escleróticas azuladas, como se ve acá. Eso es porque al perderse el hierro, las escleróticas quedan más finas y se trasluce, por eso queda azulada. Después puede haber pagofagia. La pagofagia es como el hábito de pica, o sea, la persona le da como una necesidad de comer hielo, que no se explica muy bien el por qué. Y después podemos tener también la quelosis angular, que son lesiones que se dan en la comisura de la boca, que pueden ser unilaterales o bilaterales. Unilaterales es que está de un lado solo y las bilaterales que están de los dos lados. Y eso puede incluso generar sangrados cuando la persona abre la boca. Estas entonces son todos los síntomas y signos que indican a que esa anemia que nosotros
diagnosticamos clínicamente con todo esto, tiene una causa que es la ferropenia, o sea, el déficit de hierro. No deben confundirse los síntomas de una cosa con la otra. Bien, en cuanto al encaje general, lo primero es hacer un diagnóstico clínico de anemia, o sea, con toda la clínica que vimos, tratar de deducir si el paciente tiene un síndrome funcional anémico, si tiene la palidez cutáneo-mucosa y si tiene una anemia clínica, que luego, cuando se hace el diagnóstico de anemia clínica, hay que ir a confirmarlo con la paraclínica, o sea, solicitar todos los estudios, el hemograma, la lámina periférica, el metabolismo del hierro. Luego hay que saber si esa anemia es una anemia aguda o es una anemia crónica. Y esto va a depender del tiempo de evolución que tenga ese síndrome funcional anémico. Y si es de reciente comienzo, va a ser aguda, y si ya tiene meses de evolución, va a ser crónica. Luego hay que ver también la tolerancia, o sea, qué tanta intensidad tiene ese síndrome funcional anémico, si es leve o si es muy pronunciado y muy, se utiliza mucho la palabra acá, muy florido, o sea, si tiene muchos síntomas y signos de lo que constituye el síndrome funcional anémico. Luego hay que ver también la severidad de esa anemia, y para eso tenemos otros valores, que una anemia se define como leve cuando es mayor a 10 gramos por decilitro, moderada cuando es de 7 a 10 gramos por decilitro y severa cuando es menor a 7 gramos por decilitro. Si esa anemia, por ejemplo, requirió una transfusión, eso nos habla de que esa anemia es severa. Y después, si esa anemia es pura o asociada, o pura o impura. Y esto va a depender de qué series en el hemograma estén afectadas. Si solamente está afectada el COVID. ¡Diablos, señorita! Si solamente está afectada la serie roja, esa es una anemia que se llama pura, y si están afectadas además otras series, como la serie blanca o la plaquetaria, eso sería una anemia asociada o una anemia impura. Y ahora sí vamos a ver la clasificación de todas las posibles anemias. Esta información vale millones. Tenemos tres formas de clasificar la anemia. Una que es la fisiopatológica, otra que es la morfológica y otra la etiopatogénica. En cuanto a la fisiopatológica, va a depender de la cantidad de reticulocitos. Recuerden que los reticulocitos son los precursores de los eritrocitos. Entonces vamos a medir la cantidad de reticulocitos que hay. Y según la clasificación fisiopatológica, podemos clasificar a las anemias en regenerativas y arregenerativas. ¿De qué depende de que una anemia sea regenerativa o arregenerativa? Va a depender de si la médula ósea está funcionando bien o si tiene algún defecto o algo que no pueda formar bien los reticulocitos. Si la médula ósea tiene un defecto o faltan sustratos para formar los reticulocitos, esa anemia va a ser arregenerativa, porque no los va a poder formar. Entonces van a faltar reticulocitos, ¿sí? Si la médula ósea funciona bien, en el caso de que la médula ósea funcione bien, ahí no va a tener problema en formar reticulocitos. Entonces esa anemia es regenerativa, porque está regenerando los reticulocitos, ¿sí? Por ejemplo, las arregenerativas, como dijimos, puede ser por un defecto en la médula ósea que haga que no se puedan formar los reticulocitos que debería haber, o puede ser también por alguna carencia, por ejemplo, por una carencia de ácido fólico, de vitamina B12, de hierro. Todo esto son sustratos que necesita la médula ósea para poder formar los reticulocitos. Si no tiene alguna de estas cosas o hay una deficiencia de estas cosas, tampoco va a poder formar reticulocitos. Entonces ahí la anemia se clasifica como arregenerativa. Las regenerativas, como dijimos, es cuando hay algún defecto, pero no en la médula ósea. Por ejemplo, puede ser un sangrado. Si la persona se cortó y empieza a sangrar, empieza a tener un sangrado muy abundante, esa persona va a tener una anemia, pero no es porque tenga un problema
en la médula ósea, sino que la médula ósea va a funcionar bien y va a seguir formando reticulocitos nuevos. Entonces esa anemia es regenerativa, porque va a poder regenerar a los reticulocitos. Hay un parámetro que se llama índice reticulocitario que sirve justamente para poder clasificar a la anemia si es regenerativa o arregenerativa. Si el índice reticulocitario da menor o igual a 2, esa anemia es arregenerativa, y si da mayor a 3, esa anemia es regenerativa. En cuanto a la clasificación morfológica, se pueden clasificar tomando en cuenta estos parámetros que nos da el hemograma, que son el BCM. BCM es volumen corpuscular medio y se refiere al volumen, al tamaño de los eritrocitos. Y según el BCM las podemos clasificar en microcíticas, normocíticas o macrocíticas. Cíticas justamente viene de cito, que viene de célula, o sea, del tamaño celular. Obviamente las que son microcíticas quiere decir que el tamaño del glóbulo rojo está reducido. Las normocíticas quiere decir que el tamaño del glóbulo rojo es normal, y las macrocíticas quiere decir que el tamaño del glóbulo rojo es mayor. Estos valores van a variar, obviamente, dependiendo de los laboratorios, pero se toman como promedio estos valores. En las anemias que son microcíticas, el valor tiene que ser menor a 80 para que sea normocítica, o sea, lo normal es que sea de 80 a 100, ¿sí? Entonces, si lo normal es que sea de 80 a 100, si nos da menor a 80, quiere decir que es más chico, o sea, es microcítica, y si nos da mayor a 100, quiere decir que es más grande, o sea, macrocítica. Esa es la clasificación según el BCM o el tamaño del glóbulo rojo. Ejemplos de anemias microcíticas son, por ejemplo, la más común es la ferropenia. Después tendríamos las talasemias, pueden ser las hemoglobinopatías, pueden ser anemias inflamatorias. Después tendríamos normocíticas, que las normocíticas son las más frecuentes son las anemias por enfermedad crónica. También pueden ser inflamatorias. Y las macrocíticas, las más comunes son las megaloblásticas. Eso sería la clasificación según el tamaño. Pero además podemos clasificar a la anemia según el color, según la cantidad de hemoglobina y la coloración del glóbulo rojo. Que eso va a ser la hemoglobina corpuscular media. Según la hemoglobina corpuscular media las podemos clasificar en hipocrómicas, normocrómicas e hipercrómicas, que cromía justamente viene de color. Las normocrómicas, el valor es de 30 más menos 3, o sea, iría en un rango entre 27 a 33 lo normal. Y quiere decir que tiene una concentración de hemoglobina adecuada, una cantidad de hemoglobina adecuada y una coloración normal. Cuando ya son hipocrómicas, el valor va a ser menor a 27 y quiere decir que la coloración va a ser más pálida. Las hipercrómicas están descritas como mayor a 33, pero en realidad muchos autores dicen que las hipercrómicas no existen. ¿Por qué no existen? Porque no es posible que un glóbulo rojo tenga más concentración de hemoglobina que la que tiene normalmente. O sea, sí puede disminuir esa cantidad de hemoglobina, que es lo que pasaría en las hipocrómicas, pero no es posible que aumente. Entonces, en realidad, las hipercrómicas, si bien están descritas, porque en los laboratorios a veces los parámetros dan mayor a 33, en realidad no existirían. Entonces, las dos que no quedan sería hipocrómica y normocrómica. Eso sería según el HCM. Ahora, una aclaración. Hay otro parámetro que se puede medir que es el CHCM. Esto recuerden que es hemoglobina corpuscular media. Esta sigla de acá es concentración de la hemoglobina corpuscular media. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? La que se usa en realidad es esta que les puse acá, que es la hemoglobina corpuscular media. La hemoglobina corpuscular media es el valor medio de hemoglobina que hay en todos los glóbulos rojos de la circulación. En cambio, la concentración de hemoglobina corpuscular media es el valor medio que hay de hemoglobina en un solo glóbulo rojo. Entonces, en realidad el que se usa
más que nada en la práctica clínica, es el HCM. El CHCM también se usa, pero en casos más específicos donde se quiera saber un poquito más de esa anemia. Igualmente el hemograma ya te brinda el dato. Y después tendríamos el ancho de distribución eritrocitaria, que es ADE, que es el coeficiente de variación de tamaño. O sea, básicamente nos habla de si los glóbulos, hay una heterogeneidad en los glóbulos rojos o son más homogéneos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en la circulación no tenemos un glóbulo rojo, tenemos millones de glóbulos rojos. Entonces, lo que nos habla el ancho de distribución eritrocitaria es si esos glóbulos rojos son todos del mismo tamaño o si hay alguno enorme, otro chiquito, otro mediano, ¿sí? Eso nos mide, que sería la variación del tamaño. Cuando hay variación del tamaño, como les decía, tenemos uno más grande, otro más chiquito, cuando hay esa variación del tamaño, ahí vamos a llamarlo que tiene una heterogeneidad de los glóbulos rojos. En cambio, cuando son todos parecidos, todos iguales, ahí va a ser una homogeneidad o una heterogeneidad baja. Si el valor del ancho de distribución eritrocitaria nos da mayor a 15, quiere decir que es un valor alto, o sea, quiere decir que hay heterogeneidad, ¿sí? O sea, que hay diferencias de tamaño en los glóbulos rojos. Y eso es lo que pasa en la mayoría de las anemias, en realidad. Cuando el valor nos da menor a 15, quiere decir que hay una heterogeneidad baja, que eso sería lo normal, o sea, que estuviesen todos parecidos. Esta sería entonces la clasificación morfológica. En cuanto a la clasificación etiopatogénica, se van a clasificar las anemias en premedulares, medulares y postmedulares. Ahora les voy a borrar todo este esquema para centrarnos bien en esta clasificación y poder desarrollarla, porque ya me quedé sin espacio en el pizarrón. En cuanto a la clasificación etiopatogénica, podemos dividir a las anemias en centrales y periféricas. Y esto tiene mucho que ver también con la clasificación fisiopatológica, o sea, con si son arregenerativas o regenerativas. Las que son centrales son en las que hay algún problema en la médula ósea o alguna carencia de algún sustrato que se necesite para formar glóbulos rojos. Entonces, al haber cualquiera de estas dos cosas, además de ser central, la anemia también es arregenerativa, porque si hay algún problema en la médula ósea, no se van a poder formar nuevos glóbulos rojos, o si hay alguna carencia, tampoco. Las que son periféricas son cuando en realidad la médula ósea funciona bien, entonces los glóbulos rojos se pueden formar bien, pero pasa algo a nivel periférico con esos glóbulos rojos, por lo cual disminuye su cantidad. Pero ahí la médula ósea funciona bien, entonces los glóbulos rojos se pueden formar con normalidad. Por lo tanto, además de ser periféricas, también son regenerativas. Y después tendríamos otras en el medio, digamos, que son las mixtas, que tienen un poco de cada uno. Ahora bien, las que son centrales se pueden dividir a su vez en premedulares y medulares. Las premedulares son a su vez las carenciales, ¿sí? Es cuando falta algún sustrato, algún elemento que se utilice en la eritropoiesis y por lo tanto, si falta algún sustrato, no se pueden formar bien los glóbulos rojos. Entonces disminuye su cantidad y eso es lo que genera la anemia. ¿Cuáles son las cosas que pueden faltar? Como ya lo hemos dicho anteriormente, son el ácido fólico, la vitamina B12, el hierro o también puede ser la EPO, que eso no sería tanto carencial, porque no es que nos falte consumir EPO en la dieta, sino que capaz que el riñón tiene algún problema, por lo cual no se sintetiza bien la EPO. Cualquiera de esas cosas lleva a que haya menor masa eritrocitaria, porque hay un problema, por lo cual no se pueden formar bien los glóbulos rojos y eso es lo que genera la anemia y es una anemia arregenerativa. Después tenemos las medulares. Las medulares son las que son intrínsecas de la médula ósea, o sea, acá sí el problema está específicamente en la médula ósea. Y puede ser que se genere una hipoproducción, o sea, que hay algún defecto en la médula ósea que haga que se formen menos glóbulos rojos. Puede ser que esos glóbulos rojos que se forman sean disfuncionantes o que haya también a su vez una disfunción de la médula ósea que baje el número de glóbulos rojos, o puede haber
una sustitución de estas células por otras células que pueden ser hematopoieticas o no, ¿sí? Por lo general, el defecto que hay a nivel de la médula ósea es por tumores. Y luego tenemos las periféricas. Estas dos son regenerativas, porque acá está el defecto en la médula ósea y acá está antes de la médula ósea, ¿sí? O sea, están los precursores que formarían los glóbulos rojos. Pero hay una diferencia entre estas dos. ¿Cuál es? Que las premedulares en realidad es un poco más simple, porque, por ejemplo, si el paciente tiene una anemia por déficit de hierro, simplemente a la persona se le da hierro y se debería mejorar, ¿sí? O sea que esa anemia en un principio era arregenerativa, ¿no? Porque no tenía hierro para formar los glóbulos rojos. Pero ahora, ¿qué pasa? Si yo lo trato y le doy hierro, esa anemia, ¿cómo pasa a ser? Ahora pasa a ser regenerativa, porque ahora sí tiene el sustrato y puede formar glóbulos rojos, puede formar reticulocitos más bien, ¿sí? O sea que esa anemia premedular en un inicio es arregenerativa, pero una vez que yo la trato pasa a ser regenerativa. En cambio, la medular, como el defecto es intrínseco de la médula ósea, o sea, está en la médula ósea, esa siempre va a ser arregenerativa. En cuanto a las posmedulares, es cuando la médula ósea funciona bien, tiene todos los sustratos, o sea que los glóbulos rojos se forman perfectos, pero hay algún problema periférico, o sea, el glóbulo rojo, una vez que se forma en la médula ósea, se libera la sangre. Y es ahí donde va a haber algún problema, que, por ejemplo, puede ser una pérdida aguda, como decíamos, un sangrado, ¿sí? Una hemorragia. La persona tuvo un accidente, está perdiendo mucho volumen sanguíneo, eso genera una anemia. Y ahí no es que haya algún problema en la médula ósea, sino que el problema está en que el paciente está perdiendo sangre. Por eso es regenerativa, porque los glóbulos rojos, los reticulocitos, más bien, se pueden formar bien. El problema está que está perdiendo sangre. La hemólisis, o sea, los glóbulos rojos se forman bien, salen a la sangre, pero a nivel periférico hay una hemólisis, o sea, una destrucción de esos glóbulos rojos. Entonces, lo mismo, el problema no está en la médula ósea, está después, por eso es posmedular, ¿sí? Y es regenerativa porque se van a poder seguir regenerando lo más bien. El problema es que después se destruyen. Y también tenemos por consumo. Acá tendríamos entonces la clasificación etiopatogénica. Y hasta acá fue el video de hoy. Espero que les haya gustado, les haya servido y hayan entendido bien todos los conceptos. Ya saben que si les gusta el canal, les gusta el contenido que subo, se pueden suscribir al canal haciendo clic en las letras rojas que están debajo y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo video. Además, me estarán ayudando mucho si me dan un like y me dejan su comentario contándome qué les pareció o alguna sugerencia para un nuevo video que quieran que arme. Les dejo en pantalla mi Instagram y la página web donde podrán encontrar todos los cursos pagos que realizo. Además, me serán de mucha ayuda también si comparten este video con todos sus conocidos que piensan que les puede interesar este tema. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.